Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en el pensamiento de una de las figuras más controversiales y sin duda revolucionarias de la filosofía, Baruch Spinoza. Y el material que tenemos hoy, un análisis titulado Rompiendo el mito, busca justamente llenar esos vacíos entre teología, filosofía y la nueva ciencia de su época. Exacto. La misión es entender por qué este filósofo del siglo XVII, que se atrevió a cuestionar a Dios, fue tan radical, tan peligroso, y por qué sus ideas siguen resonando hoy con una fuerza increíble. Vamos a desentrañar la vida y el legado de un hombre que eligió la libertad intelectual por encima de todo. Para empezar, ubiquémonos en el siglo XVII. Ámsterdam. Spinoza nace en 1632 en una comunidad de judíos sefardíes, gente que venía huyendo de la Inquisición en España y Portugal. Su educación fue muy tradicional. Estudió hebreo, la Torá, el Talmud. Todo apuntaba a que iba a ser un erudito religioso muy respetado. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. Totalmente. Porque a pesar de esa formación, su espíritu era demasiado inquieto. Empezó a hacer preguntas que eran dinamita pura para la época. Preguntas como, ¿Dios es de verdad un ser personal que anda por ahí castigando y premiando? ¿O si la Biblia era un texto literal o más bien una obra histórica? Y la más peligrosa de todas, ¿existe realmente una separación entre Dios y la naturaleza? Y esas preguntas, claro, no le salieron gratis. A los 23 años, en 1656, la comunidad judía lo excomulgó. Y no fue una excomunión cualquiera. Le aplicaron un cherem, que es un anatema, una maldición severa y definitiva. Los textos dicen que fue expulsado, maldecido y condenado al silencio. Es que es increíble. Y lo notable es su reacción, ¿no? Sí, porque lejos de amargarse, de odiar, Spinoza parece que aceptó este exilio espiritual como el precio que tenía que pagar por su libertad intelectual. Y esa decisión marcó el resto de su vida y, por supuesto, definió toda su filosofía. Absolutamente. Fue su punto de no retorno. Después de que lo expulsan, Spinoza adopta una vida de una modestia absoluta. Se ganaba la vida puliendo lentes ópticas. Hay un simbolismo muy potente ahí, ¿no te parece? Totalmente. Pulir lentes para ver con más claridad el mundo físico mientras pulía la razón para entender la realidad. Exacto. Su vida era un reflejo directo de su pensamiento. Rechazó cargos universitarios, honores. Despreciaba el poder, la fama, la riqueza. Para él, la verdadera felicidad no estaba en el reconocimiento de los demás, sino en la comprensión profunda de la realidad. Vivió muy discretamente, rodeado de libros, unos pocos amigos y ya. Fiel a sus ideas hasta el final. Bien, y aquí es donde se pone realmente interesante. La idea central de Spinoza, que escandalizó al mundo religioso de su tiempo, se puede resumir en una frase. Dios no está fuera del mundo. Dios es el mundo. A ver, desempacamos esto. Claro. Lo que Spinoza propuso es lo que conocemos como panteísmo, o más técnicamente, monismo. Sostenía que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Una única sustancia infinita, eterna y necesaria. O sea que se acaba la idea de un Dios con forma humana que interviene en la historia con milagros. Se acaba por completo. Solo hay una realidad única, que se rige por leyes racionales, y todo, absolutamente todo lo que existe, forma parte de esa realidad. El material que analizamos subraya por qué esto era tan peligroso. No era solo una idea teológica abstracta. Para nada. Es que si Dios no está separado del mundo, entonces no necesitas intermediarios. Claro, ni sacerdotes, ni rabinos, exacto. Si Dios es la naturaleza, el poder de las instituciones religiosas pierde su fundamento. La fuente lo dice de una forma brillante. No fue expulsado por negar a Dios, sino por quitarle a los hombres el monopolio sobre él. Esa fue su verdadera herejía. Les quitó el negocio. Hablemos de su obra maestra, La Ética demostrada según el orden geométrico. Se publicó después de su muerte, claro. Era demasiado incendiaria para publicarla en vida. En ella construye todo su sistema filosófico de una forma casi matemática. Analiza la naturaleza de Dios, la mente, el cuerpo, las emociones y sobre todo la libertad.
Y su concepto de libertad es clave. Para Spinoza, no somos libres cuando creemos que elegimos al azar. Esa es una ilusión. Entonces, ¿cuándo somos libres? Somos libres cuando comprendemos las causas que nos determinan. La libertad auténtica nace del conocimiento, no de la fe ciega. Hay una cita en La Fuente que es reveladora. No reímos, no lloramos, no odiamos. Comprendemos. Justo esa. O sea que para él todo el sufrimiento viene de la ignorancia. El miedo, sobre todo el miedo religioso, es una herramienta de dominación. Y el conocimiento es lo que nos libera de esa dominación. Correcto. Por eso su ética no se basa en mandamientos divinos con premios y castigos, como el cielo o el infierno. No los necesita. Se basa en la comprensión racional de lo que nos lleva a una vida plena. La felicidad no es un premio que recibes al final, ¿sabes? Es una consecuencia natural. Exacto. Una consecuencia natural de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. ¿Y el mal? Pues el mal no es una fuerza demoníaca. Es simplemente el resultado de no entender cómo funcionan las cosas. Spinoza murió muy joven, a los 44 años, probablemente por una enfermedad pulmonar. Sí, se cree que fue por el polvo de vidrio que inhalaba al pulir lentes. Una ironía terrible. Murió pobre, excomulgado y censurado. Pero bueno, el tiempo le hizo justicia. Absolutamente. Hoy lo consideramos el padre del pensamiento moderno, un precursor de la Ilustración. Y una inspiración para gigantes como Kant, Hegel, Nietzsche, incluso Einstein, quien dijo esa famosa frase: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe». Es un respaldo increíble, ¿no? Totalmente. Y creo que sigue siendo tan relevante hoy porque, en un mundo que todavía está marcado por el conflicto entre fe y ciencia, su voz sigue siendo incómoda y necesaria. Él no negó a Dios. No, lo redefinió. No atacó la espiritualidad, sino que la liberó del miedo. Nos ofrece una espiritualidad sin dogma, que es profundamente racional. La conclusión de nuestro material es muy potente. Dice que Spinoza no fue solo un filósofo, sino un punto de quiebre. En un mundo gobernado por el miedo a Dios y al castigo, él levantó una filosofía basada en la comprensión. Y aquí nos dejan con una reflexión final que se desprende de los textos, que quizás Spinoza sigue siendo un peligro, incluso hoy. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos dice que la verdad no necesita ser impuesta, que la libertad empieza cuando dejamos de aceptar ciegamente los relatos que nos han heredado, esa persona no viene a tranquilizarnos. Viene a despertarnos. Exacto. Y como concluye nuestra fuente, despertar siempre ha sido el verdadero sacrilegio.